Buenos días a todos. Vamos a desarrollar un tema que tiene particular interés y que se identifica con los recursos digitales en la enseñanza. A tal fin, vamos a desarrollar un esquema que va a tratar cuatro temas básicos. Vamos a comenzar a hablar de la crisis de la clase magistral. Vamos a continuación a hablar de los recursos digitales en el aula, un tema muy apropiado en el contexto docente en el que nos encontramos, en el que necesitamos enriquecer esta nueva vía, que también puede comportar dificultades para comunicar y para tener un flujo de diálogo con él y de intercambio de opiniones con el alumno. Vamos a hablar de la ludificación y finalmente vamos a cerrar la intervención con una serie de recomendaciones finales que creo pueden aportar ideas interesantes para el desarrollo de esta nueva vía de expresión de la docencia. Comenzamos con la crisis de la clase magistral. Estamos ante la imperiosa necesidad de superar el modelo en el que el profesor transmite el conocimiento desde subido a una tarima y de una forma unidireccional. Por otro, en el que el conocimiento no limite al estudiante a engullir contenidos de forma pasiva, para que así, de este modo, el estudiante pueda participar de forma activa en la construcción del conocimiento. El modelo universitario lleva nada menos que 1000 años apoyado en las clases magistrales, en un discurso que en ocasiones o con frecuencia es unidireccional, se acerca al pensamiento único en muchas ocasiones, no permite que el alumno se desborde o se salga de los límites delimitados de aquello que se transmite, que luego el alumno tiene que reproducir en los exámenes. Y esa es una realidad que queda de manifiesto de forma expresiva en los bajos relieves medievales, donde se reproduce la actitud pasiva que tienen los estudiantes dedicados a copiar sin descanso el aluvión de datos que se produce a lo largo de las clases magistrales. Una referencia algo más cercana, pero que tiene nada menos que 400 años, la vemos en la imagen que se comparte. En ella observamos el cuadro de Martín Cervera del año 1614, que se encuentra en la Universidad de Salamanca, que trata sobre una clase de Derecho Canónico y que reproduce lo que estamos comentando. Una referencia algo más cercana a nuestros días la encontramos en la opinión de Francisco Tonucci, que critica el modo en el que el modelo de enseñanza obliga a los estudiantes a callarse, a escuchar, a entender lo que los profesores explican, tomando de forma incansable apuntes para después repetirlo, vomitarlo en los exámenes. Todo esto prosigue, se hace con una banalidad impresionante, que no consigue llegar a ningún tipo de interés, a ningún tipo de pasión ni de emoción. De esta manera, en mi opinión, se pueden formar magníficos opositores especializados en el viejo arte de hincar codos, pero nunca se podrán formar ni emprendedores que puedan crear empresas, ni buenos profesionales que puedan enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana, que se escapan a la mera enseñanza de los conceptos teóricos, ni ciudadanos con conciencia crítica. Lo importante no es que los alumnos acumulen o memoricen datos, sino que aprendan a identificar la fuente de procedencia de la información, que aprendan a utilizar y a desarrollar el pensamiento crítico. Entre las destrezas fundamentales que este pensamiento crítico permite,
tenemos la capacidad para resolver problemas, la capacidad de desarrollar el liderazgo por influencia, que podrá alcanzar un límite más ambicioso, aquel que desarrolla esa capacidad crítica. Permitirá el crecimiento de la agilidad mental. Pretendrá incentivar la capacidad de emprendimiento. Podrá alcanzar cimas más ambiciosas aquel que desarrolla esa capacidad. Permitirá desarrollar la capacidad oral y escrita. Permitirá el acceso y el análisis de la información, pudiendo ofrecer un posicionamiento personal frente a la misma. Podrá desarrollar también la curiosidad y la imaginación. La docencia universitaria, además de alcanzar el dominio de la disciplina, debe integrar competencias que permitan transformar el conocimiento científico en un tipo de conocimiento que permita el trabajo autónomo por parte del estudiante, de manera que pueda aplicar a la vida profesional aquello que ha aprendido en el periodo docente, vinculando de este modo los conocimientos adquiridos a los problemas que ocurren en la realidad cotidiana. Es una base que debe de tener toda enseñanza el quedar apoyada en dos pilares fundamentales de la construcción social, que son la educación y la información, porque el saber nos permite elegir. A continuación, avanzamos en los recursos digitales en el aula, considerando que para que el proceso formativo resulte efectivo, siempre precisará la interacción entre personas. Eso es algo absolutamente necesario para avanzar. La intervención del profesor obliga a facilitar el uso de la tecnología, de los medios de los que se van a hacer uso al estudiante. El uso de la tecnología debe de poner el foco en el alumno, facilitando una interacción constante e individualizada, que no excluya a nadie, entre el enseñante y el alumno. El uso de los contenidos digitales, si se pretende que sea efectivo, debe de permitir alcanzar diferentes objetivos, y en ello debe de meditar el enseñante. Primero, debe de permitir realmente un avance en el dominio de la materia. Debe de permitir la interacción social, que no haya un tracto unidireccional, que se permita confrontar ideas, que se permita asimismo la conversión de la tarea en algo atractivo que a la vez resulte un reto como un evento persuasivo. Hay que tener en cuenta que hoy en día todo tipo de información está al acceso de los alumnos. Es necesario facilitarles el camino para que la vía utilizada como medio de aprendizaje les pueda resultar interesante. Los materiales docentes, por otra parte, se mantienen en el tiempo. Si el profesor elabora materiales de interés, puede ir mejorándolos, adaptándolos de forma sucesiva a los avances que se produzcan en la especialidad a que se dedique. Los contenidos digitales deben de favorecer el autoaprendizaje y la autonomía. Si el alumno no puede utilizar los conocimientos adquiridos para enfrentarse y resolver problemas, obviamente el alcance de su conocimiento será muchísimo más limitado que en aquellos supuestos en los que puede enfrentarse a la realidad. También se permiten, obviamente, mejorar el resultado final de la enseñanza a la vista de las diversas actividades que se han afrontado y los diferentes proyectos. Recientemente hemos podido observar que la nueva realidad
muchas clases se han tenido que resolver de forma exclusiva a través de videoconferencias de larga duración, en las que lamentablemente se advertía la realidad de que iban desapareciendo los diferentes alumnos, la identificación de los alumnos de la pantalla, hasta que el profesor acababa su discurso tristemente solitario frente a una pantalla sin ningún tipo de retroalimentación y sin nadie que le escuchara. Es por eso que es necesario resetear la fórmula del discurso unilateral y unidireccional en una serie a través de una serie de recursos que puedan mejorar el conocimiento y el aprendizaje. Para eso comenzamos con la ludificación, una de las posibilidades de apoyo para mejorar los contenidos docentes y el afianzamiento de los conocimientos adquiridos. Primero, habría que hacer mención a una palabra que se utiliza de forma paralela, probablemente con más frecuencia, que es gamificación. Gamificación es un anglicismo que proviene del inglés gamification y que se está utilizando con mucha frecuencia en empresas en las que a través de determinados programas que incorporan juegos se va avanzando en el conocimiento de determinadas materias útiles para un mejor rendimiento empresarial y de recursos utilizables en la empresa. Bien, esta fórmula se ha asumido desde la perspectiva docente y se utiliza también para mejorar y afianzar el conocimiento dentro del ámbito de la enseñanza. Aunque hay que advertir, según nos indica expresamente la Real Academia de la Lengua, que es conveniente no utilizar ese anglicismo y utilizar el término en castellano que es el adecuado y que no es otro que el de ludificación. Para eso podemos poner algunos tipos de ejemplos que pueden servir a la docencia. Por ejemplo, la página Duolingo permite en todo el mundo, es una página que tiene una extensión enorme, permite el aprendizaje de idiomas, permite subir de niveles, permite hacer ejercicios a modo de juego y una de las cosas curiosas que tiene es que las respuestas puntuales que van dando los alumnos se rectifican por el programa ofreciendo cuál es la respuesta correcta o cuáles pueden ser las respuestas alternativas correctas. También hay otra serie de juegos que pueden ser de interés. Uno que es muy simpático es el juego Haken, se acabó el juego. Es un juego de palabras porque a fin de cuentas es un juego que se subtitula Se acabó el juego. Hace referencia esta aplicación a la forma en la que podemos aprender a protegernos de los virus y de aquellos elementos indeseables que pueden surgirnos en la utilización de los recursos informáticos. Desde la perspectiva jurídica, la Universidad de Almería ha desarrollado una aplicación muy interesante que podríamos seguramente copiar el concepto en otros ámbitos. El programa la aplicación es Ludoteca Jurídica, en la que se puede aprender en distintas fases por un proceso en sus distintas fases. Obviamente, este tipo de situaciones afianzan el conocimiento, para el alumno son atractivas y son de un especial y subrayado interés. También tenemos juegos como Kahoot, que seguramente suene porque es muy utilizado en programas clásicos de televisión, donde al concursante se le ofrecen distintas opciones y distintas posibilidades de respuesta. Hay la posibilidad de que las respuestas sean afirmativas negativas, o hay la posibilidad de multirespuesta o de que haya una única respuesta posible. Este juego lo que permite es no desarrollar los contenidos de la clase,
pero sí repasar, sí afianzar el conocimiento y también permite hacer exámenes que permitan verificar el nivel de avance que ha tenido y de asimilación que han tenido los alumnos en clase. Y terminamos con las recomendaciones finales que creo que puedan ser de interés para hacer mención, para subrayar aquello que es más destacable en las clases por vía digital y con el uso de las nuevas tecnologías. En primer lugar, creo que he dejado bien claro que es necesario, que es imprescindible cambiar el modelo de clase magistral por la clase participativa. Sin participación del alumno no hay interacción, no hay conocimiento posible. Hay que motivar para que el alumno se conecte. Hay que ofrecerle, obviamente, desde la postura cómoda de repito aquello que ya sé y que le corresponde al alumno el hacer la gran labor de reelaborar el conocimiento, poco se avanza. Es necesario ofrecer alternativas, es necesario ofrecer vías a través de las cuales el alumno acceda al conocimiento y pueda vincular teoría y práctica. Es necesario preparar materiales y prácticas de apoyo. Eso es un esfuerzo, probablemente un sobreesfuerzo que tenga que realizar el docente, pero es el objeto básico de su profesión. Es necesario compartir el contenido de las sesiones. Si se comparten, el alumno podrá volver atrás, podrá repasar aquello que no acabó de entender en su momento y probablemente eso le permitirá asentar el conocimiento impartido. Es imprescindible realizar preguntas intercaladas en la sesión. Es necesario romper el ritmo, no hacer clases absolutamente monótonas, sin ningún hilo de cambios, sin ninguna novedad en el desarrollo de las clases. Es necesario monitorear el desarrollo temporal de las clases, indicar qué se va a hacer e intentar proponer distintas alternativas. Y como digo, que no sea solo el discurso magistral o el discurso unilateral por parte del profesor. Hay que programar diferentes partes dentro de la clase, algunas, si es posible o si es muy deseable, con contenido práctico, y que exista intercambio entre profesor y alumno. Y para finalizar, una idea clave que para mí es absolutamente fundamental es que se aprende en gerundio. ¿Eso qué significa? Aprender en gerundio significa se aprende haciendo. Cuando se conecta el conocimiento aprendido con la realidad, con historias, con anécdotas, con supuestos prácticos, la situación en la que el alumno percibe que aquello que ha entendido tiene una efectiva conexión con la realidad, que le puede pasar a él, que puede pasar a alguno de sus conocidos o allegados. Y por tanto, de esa manera es muchísimo más fácil retener el conocimiento y acabar de perfilar un avance en el conocimiento de las materias. Muchas gracias por vuestra atención.